las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, para que conozcan las noticias y las historias de la reparación integral. Les saludamos, como siempre, Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma. Hola, Marta. Hola, Santiago. Un placer saludarlo y estar con todos nuestros oyentes. Bienvenidos a esta nueva emisión de V Radio para que se conecten con los avances de la política pública de víctimas. Comenzamos. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Esta semana, la Unidad para las Víctimas dio inicio al proceso de formación Unidos por la Paz, una estrategia que busca que todos los funcionarios, contratistas y colaboradores y público en general conozcan los avances logrados en la implementación del Acuerdo de Paz directamente relacionado con la política pública de víctimas. Esto nos dijo la subdirectora general de la unidad, Lorena Mesa. El pasado 19 de mayo lanzamos la estrategia Unidos por la Paz. Esta estrategia busca que todos los funcionarios, contratistas, colaboradores y público en general conozca los avances que está teniendo la unidad en la implementación del Acuerdo de Paz a través de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque. En estos espacios estamos contándoles cómo a través de las medidas de asistencia, atención y reparación integral estamos dando cumplimiento al punto 5 del Acuerdo de Paz, pero adicionalmente cómo con la articulación del punto 5 y el punto 1, que es la reforma rural y todo lo relacionado con los PEDET, seguimos avanzando en los procesos de reparación con las víctimas. De la misma manera, cuáles son los avances que tenemos con víctimas en el exterior, los espacios que tenemos de participación y todo esto cómo se enmarca en ese cumplimiento al Acuerdo de Paz a través de la política de paz con legalidad y el cumplimiento a la política pública de víctimas. Marta, pues con esta estrategia Unidos por la Paz, los colombianos conocerán avances de la implementación del acuerdo, según Lorena Mesa, porque involucra, además de las directivas de la entidad, también a las 20 direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas, a los servidores públicos y también a la sociedad en general, que participarán en diversas actividades para la masificación de los grupos de la implementación de este acuerdo de paz y que está relacionado con el desarrollo de la política pública de víctimas, en especial acciones de atención, asistencia y reparación de los millones de ciudadanos afectados por el conflicto en Colombia. V Radio. Por otra parte, les contamos que la Unidad para las Víctimas ocupó el primer lugar en desempeño institucional entre entidades del sector de la inclusión social, sector que comprende instituciones como el Departamento de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y por supuesto la Unidad para las Víctimas. En el quinto encuentro de planeación estratégica del Gobierno Nacional, pues fueron socializados entonces estos resultados que tienen que ver con el formato único de reporte de avances de la gestión FURAG por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se entregaron entonces los resultados que indicaron que la Unidad para las Víctimas por primera vez ocupó el primer lugar con una calificación del 94.3%. Una alta calificación, 94.3%, mejorando casi en 10 puntos porcentuales su índice de desempeño. Según el Departamento de la Función Pública, el resultado ha sido fruto del esfuerzo de todos los colaboradores con un objetivo trazado hacia la excelencia, con lo cual la unidad está 4.8% por encima del promedio de las entidades del sector en materia de desempeño institucional, además de contar con un importante progreso respecto a los años anteriores. Una razón más para continuar trabajando por las víctimas del conflicto. V Radio. Por otra parte, en la emisión anterior les habíamos hablado de la estrategia Construyendo mi Futuro, que beneficia a las víctimas
que han logrado obtener créditos para estudiar una carrera técnica y profesional a través del Fondo para el Acceso a la Educación Superior. Pues Vanessa Romero nos trae la segunda parte de este tema. Adelante, Vanessa. Gracias, compañeros. Un saludo a ustedes y a todas las personas que se suman a esta emisión, tal cual como ustedes lo están diciendo. En esta ocasión les vamos a presentar la segunda parte de la entrevista, en la que la subdirectora nos contará más detalles sobre el tema. Entonces, entremos en el asunto de una vez. Y, subdirectora, ¿a quiénes va dirigida la estrategia Construyendo mi Futuro? La estrategia va dirigida a aquellos beneficiarios que estén activos en el Fondo de Reparación en Educación. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de sus estudios hasta lograr la condonación de sus créditos educativos. Sus créditos educativos, exactamente. Muchos oyentes pueden estar haciéndose esta pregunta, y es ¿cómo es el acompañamiento de la estrategia? El acompañamiento, pues acá tenemos dos modalidades, sobre todo pues teniendo en cuenta la situación que actualmente estamos viviendo a nivel mundial. Entonces tenemos la modalidad presencial y la virtual. Aquí lo que estamos buscando es que el beneficiario tenga a dónde acudir cuando tiene inquietudes sobre el fondo, también pues para reflexionar sobre el conflicto armado, para sensibilizarse desde su profesión, cómo puede aportar a la reconstrucción de su región. Aquí pues también buscamos fortalecer proyectos de vida, sus perfiles profesionales y en general sus relaciones sociales. Una última pregunta, subdirectora, y es, ¿este acompañamiento implica también apoyos en el tema de emprendimientos, por ejemplo? Sucede que desde la estrategia también pues queremos hacer ese acompañamiento a estos proyectos de vida o una pedagogía social, ¿cierto?, que inicia con esa vida laboral. Entonces nosotros sí, efectivamente tenemos un acompañamiento a esos emprendimientos que puedan tener. Igualmente tenemos un banco de hojas de vida para que tengan una alternativa más para fortalecer ese proyecto de vida. Bueno, pues agradecemos a la subdirectora por esta información. Recuerden que todo esto lo pueden consultar en la página web www.unidadvictimas.gov.co. También la pueden solicitar en los canales virtuales de la página web, como el chat o la videollamada. Se despide Vanessa Romero, no sin antes recordarles que todos estamos unidos por las víctimas. V Radio. Si usted está en el Registro Único de Víctimas y tiene entre 18 y 30 años, la Unidad para las Víctimas lo invita a participar en la convocatoria Desarrollo de Capacidades y Apoyo a Jóvenes Campesinas y Campesinos Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Si el campo le interesa, inscríbase antes del 15 de junio para participar en este proceso de formación en producción agrícola para víctimas del conflicto. Más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. Atención, víctimas del conflicto. Hasta el 8 de junio están abiertas las inscripciones para el curso de empleabilidad de la Fundación Texmodas. Requisitos: tener más de 18 años y menos de 30, ser bachiller y no estar inscrito en una universidad, vivir en Bogotá, en las localidades de Suba, Teusaquillo, Usaquén, Engativá, Puente Aranda, Barrios Unidos, Chapinero y La Candelaria, contar con internet Wi-Fi y un dispositivo móvil para tomar las clases, estar registrado en el aplicativo Vivanto. Inscríbase en la cuenta de Instagram Fundación Texmodas en el link del formulario que aparece en la biografía. Unidos por las víctimas. Y más noticias en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. La Unidad para las Víctimas está próxima a iniciar la estrategia de recuperación emocional de manera presencial para víctimas que se encuentran en Ecuador, Panamá, Costa Rica y España, por lo que fortalece el acceso a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición a través del proyecto que este año se denomina Cimientos. Recuerde que puede consultar la información estadística del Registro Único de Víctimas en nuestra página www.unidadvictimas.gov.co. Diríjase a la pestaña llamada La Unidad, dé clic en la pestaña Planeación y Seguimiento, luego en Publicación de Datos Abiertos y listo. Descargue los datos del Registro Único de Víctimas que usted necesite. El pasado 1 de junio se celebró el Día de la Infancia y la Unidad para las Víctimas se vinculó a todos los actos de dicha fecha, resaltando su trabajo por los niños y niñas que han sido víctimas del conflicto, propendiendo por una recuperación integral con enfoque diferencial. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
La unidad asistió técnicamente a la formulación de los planes de retornos y reubicaciones de comunidades rurales en Santa Rosa del Sur, Bolívar y Cimitarra, Santander. La nota con Jenny Adriana Rico. Un saludo, Adriana. Adelante. Un saludo especial desde Barrancabermeja a todos los que escuchan a esta hora V Radio. Les contamos que con el fin de continuar avanzando en la formulación de los planes de retornos y reubicaciones, funcionarios de la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio trabajaron de manera presencial en la asistencia técnica. Amparo Chicue Cristancho, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, se refiere al tema. Que a pesar de las dificultades que tenemos con los temas de los paros, de los bloqueos, del COVID, en fin, situaciones externas a nuestra planeación mensual, hemos venido dando cumplimiento a un tema que para nosotros es fundamental y es el seguimiento y el trabajo articulado con las alcaldías en lo que corresponde a los planes de retornos y reubicaciones. En esta semana hicimos diálogos comunitarios para avanzar precisamente en el desarrollo de los planes de retornos. Hicimos diálogos comunitarios en Cimitarra y en Santa Rosa del Sur. Estos ejercicios de participación comunitaria tienen como fin la formulación de los planes de retornos y reubicaciones para su posterior aprobación en comités territoriales de justicia transicional y en esta segunda fase informar a la comunidad solicitante el resultado de la verificación del concepto de seguridad y el principio de dignidad en el marco de los derechos de superación de la situación de vulnerabilidad. Chicue Cristancho amplía la información acerca del trabajo realizado. Pienso que en el marco de este trabajo y logrando, por supuesto, articular con la alcaldía y sacar adelante unos planes que fortalezcan la atención a las víctimas retornadas y reubicadas de estos dos municipios. Es importante resaltar que el trabajo realizado en el municipio de Santa Rosa del Sur se desarrolló el momento orientador de la formulación de los planes de retornos y reubicaciones con las comunidades intervenidas, buscando generar acercamiento con la comunidad y así identificar acciones para avanzar en esos procesos de reparación integral. Desde Barrancabermeja informó para V Radio Jenny Adriana Rico Núñez. En norte de Santander se fortalece el acceso a la educación superior para las víctimas del conflicto. En Cúcuta, la Unidad y la Universidad Francisco de Paula Santander firmaron un acta de entendimiento. Eduardo Galeano con la nota. Un 25% de descuento en matrícula tendrá la población víctima del conflicto armado que acceda a los programas de educación superior que oferta la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta y norte de Santander. Así lo confirmó la directora territorial de la Unidad para las Víctimas, Joana Helves, quien resaltó el compromiso de los directivos de la institución por contribuir a fortalecer el proceso de formación profesional de las personas afectadas por distintos hechos victimizantes. También debemos invitar a toda nuestra población víctima del conflicto para que de manera activa participe en estos beneficios que ofrece la Universidad Francisco de Paula Santander. El rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, Gianpiero Rojas, indicó que desde el sector oficial la institución se mantiene presta a generar todas las acciones que permitan ejercer y garantizar el derecho a la educación. La verdad que es de agrado para la universidad venir trabajando desde la Vicerrectoría de Bienestar con la Unidad de Reparación Integral de Víctimas, donde se busca un acompañamiento a las personas víctimas del conflicto, la población vulnerable, donde como universidad podamos aportar para que estas personas se puedan preparar en nuestra alma mater y que tengan algún beneficio especial y hacerles un acompañamiento de este mismo. Este acuerdo de voluntades que se firma por un año, alrededor de un año, nos va a permitir hacer ese acompañamiento. En lo corrido del año, la Unidad para las Víctimas ha firmado 3 actas de entendimiento, la primera de ellas con el Instituto Superior de Educación Rural en Pamplona, la segunda con la Corporación Autónoma del Norte en Cúcuta y la tercera con la Universidad Francisco de Paula Santander en el departamento. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. Y la Unidad para las Víctimas entregó ayuda humanitaria a desplazados en Cáceres y Amalfi, en Antioquia. La información con Juan Carlos Monroy. Para evitar retrasos en la entrega de la ayuda humanitaria por bloqueos en las vías por causa del paro nacional, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas priorizó la modalidad de giros en dinero para garantizar la manutención de 86 familias que permanecen albergadas en los municipios antioqueños de Cáceres y Amalfi, como consecuencia de 2 desplazamientos forzados causados por grupos armados ilegales. Así lo informó el director
director de la entidad en Antioquia, Wilson Córdoba Mena. En este momento, cuando se han presentado los bloqueos, que no hemos podido llegar con los alimentos porque nosotros tenemos un solo operador nacional y ese operador es directamente de Bogotá, nosotros también tenemos la modalidad de poder consignarle de recursos consignarle a cada una de las familias. El director territorial también indicó que durante este año la Unidad para las Víctimas atendió a más de 1.250 familias afectadas por 12 desplazamientos forzados causados por grupos armados ilegales en Antioquia. Lo que ha sido el tema de Peque, Cáceres, Amalfi y Tuango, todos estos eventos los hemos atendido de manera oportuna con kit de alimento, kit de aseo y kit de hábitat. En total, desde el año pasado, la Unidad para las Víctimas ha destinado más de 15.000 millones de pesos para la atención de más de 21.000 desplazados en 97 desplazamientos forzados masivos en todo el país. Desde la territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En el eje cafetero se conmemoró la semana del detenido desaparecido. Edwin Herrera nos cuenta. La Unidad para las Víctimas apoyó cerca de 22 iniciativas de organizaciones para conmemorar la semana del detenido desaparecido en todo el territorio nacional. Una de esas acciones se desarrolló en el municipio de Marsella, en el departamento de Risaralda, donde según las cifras que manejan los líderes de víctimas se encuentran más de 400 cuerpos de personas en condición de no identificados en el cementerio. Esta jornada de conmemoración se inició con un acto litúrgico y continuó con acciones simbólicas, cantos, ofrendas florales, ofrendas a la luz y una actividad de recuperación emocional, a través de la cual los líderes de las víctimas de Marsella recordaron junto con sus familiares y amigos a las víctimas de la desaparición forzada. María Isabel García, quien es la líder de víctimas y coordinadora de la mesa del municipio, nos habla sobre la conmemoración. Hicimos unas actividades muy bonitas con la mesa, con otras invitadas e invitados que hacen parte de este hecho victimizante. Se hizo una ofrenda de luz, se hizo un reconocimiento para esas familias con un ramo de rosas, se hicieron unas carteleras muy espectaculares, se les compartió el almuerzo y el refrigerio. La verdad queremos agradecerle a la Unidad de Víctimas por el apoyo que han tenido siempre con los procesos de Marsella y sobre todo con el proceso que tiene que ver con el tema de desaparecidos, ya que en Marsella hay 406 personas en el cementerio sin identificar y que buscan a sus seres queridos. Y ustedes se preguntarán por qué hay tantas personas no identificadas en el cementerio de Marsella. En dicha localidad, el río Cauca forma en sus aguas un remolino en un punto conocido como Beltrán, donde lamentablemente se quedaban flotando los cuerpos en tiempos de conflicto que arrojaban caudal arriba. Por eso, familiares y desde luego amigos buscan a los desaparecidos en el río Cauca en el municipio de Marsella. Para V Radio desde el eje cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. Y en Nariño se llevaron a cabo también actividades para conmemorar la semana del detenido desaparecido. Natalie Bastidas con la información. Adelante, Natalie. Un saludo cordial, compañeros. En la Semana del Detenido Desaparecido, las diferentes organizaciones de víctimas representantes del hecho victimizante de desaparición forzada en el departamento de Nariño realizaron diferentes actividades en honor a sus seres queridos. Entre las principales actividades se desarrollaron actos religiosos como Eucaristías, simbólicos como el Jardín de la Memoria denominado Semillas de Paz, caminatas, obras de teatro, exposiciones de la Galería de la Memoria, entre otras. La unidad acompañó los diferentes espacios y apoyó a las organizaciones de víctimas para la realización de estas actividades en esta conmemoración. Marcela Riascos, víctima de directa desaparición forzada, explicó. Agradecemos este espacio de memoria, de réplica en las rutas, en la atención, en la reparación y en la no repetición. Asimismo, estos espacios contribuyen al empoderamiento, a la garantía y exigibilidad de nuestros derechos que como víctimas de desaparición los tenemos frente al Estado. El director territorial William Pinzón Fernández reiteró el compromiso de la Unidad para las Víctimas para acompañar a estas madres, mujeres, padres y amigos que alzan su voz en honor a los suyos, visibilizando su incansable búsqueda y dolor. En el departamento de Nariño, según el Registro Único de Víctimas, se registran más de 6.280 víctimas de desaparición forzada. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas.
Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Hoy traemos 2 historias de vida de víctimas del conflicto desde diferentes regiones del país. La primera es la historia de Jessica Chindoy, de Putumayo, con la narración de Janet Espitia. Mi nombre es Absalón Chindoy y me identifico como Jessica Chindoy. Así inicia Jessica su relato. Desde siempre supo que su identidad de género no era acorde con su cuerpo. Salió de su natal Cauca en busca de una mejor vida, aún siendo una niña. A los 12 años, mi papá se murió cuando tenía 45 años y a los 12 años me vine yo para el Putumayo a buscar mi vida aparte de tanta cosa. Aquí llegué a trabajar, empecé a trabajar en cocina, luego empecé en restaurantes, luego de garitero, luego de mesero, luego administrando un hotel, luego me metí a trabajar, a aprender esto de belleza y en esto me quedé. Desafortunadamente la guerra tocó a su familia y se llevó a su hermano. Desde entonces tuvo que demostrarse de qué estaba hecha y salir adelante junto a su mamá. Dije, bueno, y ese día, domingo, yo estaba trabajando a las 3 de la tarde cuando dijeron mataron al ayudante de la chiva. Uy, no. Me asusté todito cuando dijeron sí, mataron a Jorge Chindoy. Yo dije, no, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué pasó? No sabía si correr para allá, para acá, me quedé mudo, no sabía qué hacer. También ha trabajado por defender los derechos de las víctimas que pertenecen a la población LGBTI. A través de la organización de Víctimas Unidas por un Futuro Mejor, primero que todo, logramos para un encuentro de la población LGTBI a nivel nacional, donde se trabajaron muchos temas por enfoques diferenciales. Se trabajó las políticas públicas a nivel nacional, se trabajó, pertenecí antes a la mesa de víctimas municipal, a la mesa de víctimas departamental y a la mesa nacional. A través de la indemnización que recibió su mamá por parte de la Unidad para las Víctimas, iniciaron un emprendimiento y esperan poder comprar un terreno para trabajar. Con eso estamos creciendo pollos, pusimos una mini tiendita, tenemos guardado ahí para comprarnos un pedacito de tierra, porque mi mamá quiere un pedacito de tierra propio. Entonces ella quiere tierra para trabajar y cuidar animales. Su mamá tiene 85 años, ella 51. Asegura que apenas está a mitad de camino y que aún le quedan muchas más lecciones por aprender y camino por recorrer. Y desde el departamento de Boyacá, el programa de inversión adecuada de los recursos de la Unidad para las Víctimas visibiliza un ejemplo de cómo pueden hacer uso efectivo de los dineros que las víctimas reciben por concepto de indemnizaciones. Escuchemos esta historia con William Peña. Con los recursos que me dieron de indemnización acá en la Unidad de Víctimas, los utilicé para generar este emprendimiento, volver a las raíces, y de ahí es que nace Gaia. Gaia, ese es el mundo transformador con el que Liliana Guerrero le gana la batalla al desplazamiento. Es su empresa, una inspiración en la madre tierra, pues de sus recursos naturales extrae las esencias para una de sus líneas de producción de cosméticos artesanales. Se pueden hacer velas personalizadas para energizar el hogar, los ambientes, para decorar, como lo están estas velas flotantes. Huelen delicioso, con todas las fragancias que se utilizan en nuestros productos son esencias naturales. Apoyada con los recursos que le entregó la Unidad para las Víctimas y atendiendo a la protección del medio ambiente, Liliana trabaja además con productos lácteos, pero del sector caprino. Sacamos el delicioso queso fresco y una variación especial tipo gourmet de el yogur griego. Y le agradezco una vez más a la Unidad de Víctimas y que nos continúen apoyando para seguir creciendo en este emprendimiento y de esta manera
generar trabajo. A Boyacá en los primeros 5 meses del año han llegado recursos por el orden de los 1.000 millones de pesos para reparar económicamente a 90 víctimas del conflicto armado interno. Este recurso no solo se convierte en un alivio monetario para los beneficiarios, sino que hace parte de la dinamización de la economía local. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. V Radio. Así termina V Radio. Recuerden nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y más noticias de la reparación integral. Nos despedimos, Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma. No olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube con Unidad Víctimas Col. ¡Feliz día para todos! V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.